Bueno, llegamos a un momento muy curioso y que viene a demostrar la personalidad histórica y territorial que tiene el reino de Pamplona. Habíamos comentado en la clase anterior que en 1076 desaparece el reino como tal, es decir, una parte va a quedar integrada en Castilla por conquista y otra parte va a quedar integrada en el reino de Aragón a través de Sancho Ramírez. En un periodo de tiempo, la monarquía aragonesa y la monarquía pamplonesa van a quedar vinculadas. El rey de Aragón se va a denominar también como rey de Pamplona. Ahí vamos a tener a Sancho Ramírez, a Pedro I y a su hermanastro Alfonso el Batallador. Lo curioso e interesante de este periodo, que de inicio es de debilidad del reino de Aragón frente al de Castilla, es que finalmente con Alfonso el Batallador el reino de Aragón va a ser un reino que va a estar en igualdad de condiciones con Castilla, y eso va a provocar profundas tensiones, pero también va a provocar que el reino de Aragón exija la devolución de aquellos territorios que en 1076 Castilla se había quedado manu militari. Es decir, Alfonso el Batallador en 1127 va a exigirle al rey de Castilla que devuelva los territorios de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y La Rioja, de modo que vuelvan a quedar integrados dentro del reino de Aragón y Pamplona. Bien, va a suceder así. El problema va a venir precisamente con la muerte de Alfonso el Batallador en 1134. Alfonso el Batallador muere sin hijos y se produce una nueva crisis en el reino aragonés. En este caso, la nobleza aragonesa decide elegir como rey a un hermano de Alfonso el Batallador, y sin embargo en Pamplona se produce un movimiento muy curioso de la nobleza del territorio que consigue alzar sobre sí, que consigue reconocer como soberano a un hombre que tiene parte de sangre de la monarquía pamplonesa, pero que no es descendiente directo de los reyes de Pamplona, que es García Ramírez. García Ramírez es por línea de padre descendiente de un bastardo de la Casa Real pamplonesa y por parte de madre pues es nieto del Cid, con lo cual tiene un prestigio militar y político importante. Y lo que van a hacer los nobles pamploneses va a ser reconocerlo como rey. Es un poco una especie de golpe de estado, un poco como dirían hoy los jóvenes, un invent, porque en realidad no tiene derechos dinásticos para poder ejercer como soberano, y eso va a provocar que van a ser los intereses vecinos los que hagan que sobreviva esa monarquía. Aragón, pues bueno, al final no ve problema en esa división, reconoce a García Ramírez como soberano. Alfonso VII de Castilla también lo va a reconocer siempre que le reconozca a él como emperador, pero sí vamos a notar que, por ejemplo, a nivel internacional la monarquía pamplonesa es endeble. Me estoy refiriendo a que, por ejemplo, la Santa Sede, Roma, nunca va a reconocer a García Ramírez como rey. En todas las documentaciones que tenemos de García Ramírez y Sancho el Sabio les van a denominar como dux, es decir, como duques, como jefes militares del territorio, pero no como soberanos. A este respecto, García Ramírez morirá, heredará el trono su hijo Sancho VI el Sabio, en un periodo de crisis, porque evidentemente Castilla sigue su fase expansiva y quiere también volver a recuperar los territorios que se habían perdido con Alfonso el Batallador, y por lo tanto va a haber nuevas campañas militares, nueva pérdida de territorio en cierta medida, sobre todo en Vizcaya y en La Rioja por parte del reino de Pamplona, aunque finalmente Sancho el Sabio va a poder configurar un reino estable en lo interno y estable en lo externo, aunque no sea reconocido, ya digo, por la Santa Sede. A este respecto, la política de Sancho el Sabio va a ser muy interesante porque va a generar una serie de fueros para estabilizar los territorios que están más en duda siempre, fueros en Álava y fueros, por ejemplo, el de Vitoria, y fueros en Guipúzcoa, por ejemplo, el de San Sebastián, aunque hay muchos más, y luego va a llevar a cabo una acción política de primer nivel, y es que va a cambiar la denominación del reino. A partir de 1162, no tenemos acta, evidentemente, pero a partir de 1162, Pamplona deja de llamarse Reino de Pamplona y comienza ya a denominarse Reino de Navarra. ¿Por qué esta jugada del Sabio? ¿Por qué esta jugada de Sancho? Esencialmente para recuperar el poder. Tenemos que pensar que siguen siendo una monarquía débil, porque su padre pues, había sido alzado por sus compañeros sobre el escudo. Por lo tanto, lo que él va a hacer va a ser vincular su corona a la tierra y no a los nobles. Hablar de rey de Pamplona no era una referencia a la ciudad, era una referencia a la nobleza pamplonesa. Sancho el Sabio lo que hace es cambiar ese modelo. Él es rey de Navarra, es rey de la tierra, es rey de todo el conjunto de espacios que se están gobernando por parte de la monarquía. Con lo cual, si un noble se quiere marchar, lo hará, pero ya no puede escindir una parte de Navarra, no puede llevarse una parte del territorio porque eso es propiedad del rey. Ese gran cambio generará un espacio diferente. A partir de Sancho el Sabio tenemos a
un reino de Navarra vinculado a ese espacio político que se ha generado y que se va a tratar de defender, evidentemente, de los enemigos externos que siguen existiendo y que vamos a ver en la siguiente clase.